El enfrentamiento del gobierno nacional con los gobernadores y los gremios sumó un nuevo capítulo este miércoles y amenaza con llevarse puesto el inicio de clases. Con el comienzo del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina y tras el intento frustrado de aprobar la ley de ómnibus en el Congreso, Milei y Caputo decidieron no enviar a las provincias las partidas del FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, y desconocer la convocatoria a una paritaria nacional docente. Es normal, eso sí que no lo veo como algo. O sea, los gobernadores pelean la suya y eso es la política y es así. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer para mejorar las cosas. Tenés que bajar 5 puntos de eso, de los cuales 2 ya son subsidios, digamos, que cierro el país, no cobran los médicos, no le pago a los docentes, no le pago a la policía, cerramos todo. ¿Cómo hago yo para bajar 5 puntos si no es de esa manera? ¿Va a haber más ajuste? Dije, el obvio, sí, y que es una obviedad eso, pero incluso para las provincias, para todos. Luis, nosotros nos congelamos el sueldo, o sea, perdimos el 20% en enero. Ministros, secretarios, subsecretarios, todo. Sí. Quiero decir, el esfuerzo lo estamos haciendo todos los argentinos. Entonces, los que dicen, no, pero las provincias, no, pero los jubilados, no, es no, pero todos. El FONIT fue implementado a finales de la década del 90 como consecuencia de las políticas de ajuste de Carlos Menem. El reclamo docente de aquella época que desencadenó el pago de este incentivo incluyó un plan de lucha de 1000 días, además de la instalación de la carpa blanca frente al Congreso. Este plus salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero de 2024, cuando el gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez con el argumento de que se trata de fondos discrecionales y es facultad de Nación enviarlos o no a las provincias. La decisión de no girar las partidas para pagar una parte del salario docente, que va del 10 al 20% según el distrito, afecta a 1.200.000 docentes en todo el país. Nosotros entendemos que si no hay convocatoria a este diálogo y a las paritarias que Milei dijo que iba a convocar, estamos en una situación muy compleja de cara al inicio del ciclo lectivo. El reclamo va más allá de lo salarial, ¿no? El reclamo tiene que ver con lo salarial, pero también con los fondos que la Nación nos mandó para comedores escolares, para copa de leche, para infraestructura escolar. Ahí nosotros teníamos una reunión que íbamos a ser convocados por el secretario de Educación y todavía estamos esperando. Nos habían dicho la semana pasada, luego esta, y todavía esa reunión no sucedió. Nosotros nos reunimos con el secretario de Educación cuando recién asumió y estamos esperando la convocatoria para resolver este tema. Por su parte, el gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, decidió redoblar la apuesta al afirmar que tanto la paritaria nacional como el Fondo de Incentivo Docente no existen, confirmando de esta manera que Nación no va a enviar esas partidas a las provincias. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Estamos a día 14 de febrero. En su momento el presidente, en campaña, dijo que una de las prioridades de su gestión iba a ser la educación. Los gremios docentes señalan que desde noviembre no han obtenido ningún aumento salarial, están pidiendo la convocatoria por parte del secretario Torrendel. Se sabe efectivamente cuándo la va a haber, si va a haber una convocatoria que evite la chance de medidas de fuerza que alteren el inicio de clases y, por otro lado, que haya recortes en materia de recortes y atrasos en lo que son fondo compensador y el fondo de incentivo docente. Puede interpretarse como una decisión del gobierno de alguna manera de respuesta a las provincias por no haber acompañado de la ley bases. Lo que se denomina popularmente paritaria docente nacional, que en realidad todos sabemos que no es tal, no existe la paritaria docente nacional, se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores los docentes los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, así que están en libertad de pactar con ellos cuál es el salario que pretenden o que consideran justos para poder iniciar las clases. Por supuesto que el gobierno insta o va a promover siempre que los días de clase la cantidad de días de clase se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo independientemente de la
de la paritaria o de la discusión salarial, que por supuesto es relevante, pero es un tema que esa discusión se debe dar con las provincias. Así que a tu pregunta, no hay definición si va a haber o no efectivamente un llamado a lo que se denomina la paritaria docente nacional. Y con respecto al fondo educativo, el fondo que me nombraste, el fondo compensador, en principio la Nación no lo va a transferir porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia, no existe. A pocas horas del cierre de la jornada fue el propio Milei el que dejó en claro que no va a ceder en la puja con los gobernadores. Aseguró que es su responsabilidad pagarle a los docentes, evitó hablar de los comedores escolares, apuntó contra Llora y se la agarró contra Lali Espósito. Hoy, en las últimas horas, los gremios plantearon dudas sobre el inicio de clases. Pregunta, ¿las escuelas de quién dependen? La inmensa mayoría de las provincias. Yo hago una pregunta. O sea, ¿Argentina es un país federal? Si es un país federal, sí. Hay un lío ahí, porque tiene una paritaria nacional. Está bien. La reforma, bueno, entonces, el problema es el problema de las provincias. Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir, es porque los gobernadores están gastando la plata. Se quejan del fondo de incentivo docente que no va a ser girado. Bueno, digamos, a ver, de vuelta, ¿por qué, digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente? Es decir, ¿sabes qué? Que bajen los recitales. ¿Entendés? Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, sí, que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidio, le da 1.000 millones de pesos. Sí. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si Depósito. Llega... Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. No sé si llega a esa cifra de 1.000 millones. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Sí. Entonces, de La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró $350.000. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Es decir, entonces, para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre los... ¿Sabés cuántos chicos? 2/3 de los chicos están en condiciones de pobreza. Entonces, vos estás gastando en recitales. ¿Por qué, Llora? Pregúntale por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte, pregúntale, por qué agarra y no corta la pauta oficial, que la usa como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él. La respuesta de los gobernadores es con la de ustedes. No cuenten con la Nación, salvo la coparticipación por ley. No, las cosas que le corresponden por ley son de ellos. Yo de eso no le toco nada. Todo lo que se les está restringiendo, ¿la Nación tiene la potestad para hacerlo legalmente? Obviamente, si no, no lo haríamos.